El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La bruma matinal solía cubrir los campos de Merced, un pequeño reducto agrícola en el corazón de California, donde el compás de los días estaba marcado por las cosechas y la quietud de una comunidad que se sentía a salvo del resto del mundo. En los primeros años de la década de 1970, la confianza era el pilar invisible sobre el que se sostenían las relaciones entre vecinos. Nadie cerraba con llave las puertas de sus hogares. Los niños andaban descalzos por el césped húmedo y la idea de un peligro acechando en las esquinas parecía una fantasía de las grandes metrópolis lejanas. En este escenario de aparente paz crecía Steven Gregory Steiner, un niño de 7 años que encarnaba la alegría inocente del hogar de Delbert y Kay. Él era el mediano de 5 hermanos, una prole numerosa en la que el orden y el afecto se distribuían bajo la severa mirada de un padre que, como veterano de guerra, entendía la educación a través de la disciplina, y una madre volcada en el cuidado diario. Steven amaba montar en su bicicleta, correr por las calles polvorientas y asistir al colegio, donde su curiosidad y su respeto incondicional por los adultos lo hacían destacar como un pequeño dócil y lleno de vida. Aquel 4 de diciembre de 1972 comenzó como cualquier otro lunes de invierno. El sol pálido apenas calentaba las aceras cuando Steven emprendió el camino de regreso desde la escuela. Su madre, Kay, tenía la intención de recogerlo, pero un pequeño retraso en una ferretería local alteró el destino de toda la familia de una manera irreparable. En mitad de su trayecto habitual, un vehículo se detuvo junto al pequeño. Un hombre de modales amables se aproximó para preguntarle si su familia estaría dispuesta a realizar un donativo para una causa benéfica de la iglesia. Steven, educado en el deber de obedecer y confiar en los mayores, asintió con entusiasmo. El desconocido lo guió hacia el interior del automóvil, asegurándole que el párroco en persona lo esperaba allí y que, además, tendrían la cortesía de llevarlo directamente a su casa. Sin embargo, detrás del volante no se encontraba ningún hombre de fe, sino Kenneth Parnell, un depredador con antecedentes oscuros que buscaba saciar sus instintos más perversos. El vehículo se alejó rápidamente de las calles conocidas de Merced, dejando atrás la infancia de Steven y sumergiéndolo en un abismo de silencio que se prolongaría durante 7 años. El rapto no fue solo físico, sino que se convirtió en una sistemática destrucción de la identidad del niño. Desde el primer día, Parnell comenzó a tejer una red de mentiras y manipulación psicológica destinada a anular la voluntad de Steven. Le aseguró que sus padres ya no lo querían, que habían acudido ante un juez para entregarlo legalmente porque no podían hacerse cargo de él y que su antigua vida había desaparecido para siempre. El pequeño Steven, con tan solo 7 años y desprovisto de cualquier punto de referencia, se vio obligado a aceptar una nueva realidad. Su nombre fue borrado y sustituido por el de Dennis Gregory Parnell. A lo largo de los años, el secuestrador alternó castigos físicos severos con muestras calculadas de afecto, regalos y falsas atenciones, creando en el menor un profundo síndrome de Estocolmo. La confusión emocional se agudizó con el suministro forzado de sustancias y alcohol, herramientas que el captor utilizaba para adormecer la rebeldía del muchacho y asegurar su sumisión absoluta. Steven creció convencido de que nadie en el mundo exterior lo estaba buscando y de que su único protector, por cruel que fuera, era aquel hombre que lo llamaba hijo. Mientras tanto, en Merced, el hogar de los Steiner se desmoronaba bajo el peso de una ausencia inexplicable. El día de la desaparición, las horas de espera se transformaron en un pánico sordo cuando cayó la noche y la bicicleta de Steven permaneció inmóvil en el porche. A pesar de que la policía local inició una búsqueda exhaustiva, la falta de testigos en una calle transitada frustró cualquier intento de hallar una pista sólida. Con el paso de los meses, la desesperación se instaló en el corazón de los padres. Delbert, consumido por la culpa de no haber podido proteger a su pequeño, pasaba las noches conduciendo sin rumbo por las carreteras secundarias, escudriñando cada vehículo sospechoso y ascendiendo a las colinas con la dolorosa sospecha de encontrar una fosa oculta. Kay pasaba las madrugadas en vela junto a la ventana, esperando el sonido de unos pasos que nunca llegaban. El dolor de la pérdida afectó de manera especial a Cary, el hermano mayor, quien con apenas 11 años compartía el dormitorio con Steven. Cary observaba en silencio cómo la figura de su padre, antes firme y autoritaria, se quebraba por el sufrimiento. El hermano mayor creció en un ambiente donde la sombra del ausente lo eclipsaba todo, sintiéndose invisible ante unos padres consumidos por un luto eterno.
Parnell trasladó a su víctima a diversas localidades para evitar llamar la atención de las autoridades. Se establecieron en comunidades rurales y aisladas, como Comche y Point Arena, situadas en regiones montañosas a más de 400 kilómetros de Merced. En estos parajes, Steven asistía a la escuela bajo el nombre de Dennis, llevando una existencia aparentemente normal pero marcada por un aislamiento absoluto. Los vecinos y compañeros de clase percibían ciertas anomalías, como el aspecto desaliñado del muchacho y la actitud siniestra de su supuesto padre, pero la indiferencia social de la época impidió que alguien interviniera. Steven intentaba en ocasiones lanzar sutiles señales de auxilio, expresando su nostalgia por una madre que apenas recordaba, pero sus jóvenes amigos no supieron interpretar aquellos lamentos silenciosos. Parnell, al notar que el adolescente comenzaba a integrarse demasiado en la comunidad y a mostrar signos de madurez física que ya no se ajustaban a sus desvíos, decidió estrechar aún más el cerco de control, limitando sus contactos externos y planificando la adquisición de una nueva víctima que sustituyera a Steven, quien ya no encajaba en su terrible fantasía. En febrero de 1980, Parnell decidió actuar de nuevo. Con la colaboración de un joven cómplice, raptó en la localidad de Ukiah a Timothy White, un niño de apenas 5 años de edad que regresaba de su escuela. Cuando Parnell entró en la vivienda llevando de la mano al pequeño aterrorizado, Steven sintió que el velo de la manipulación que lo había cubierto durante 7 años se desgarraba por completo. Al mirar los ojos llenos de lágrimas de Timothy, Steven vio reflejada su propia tragedia y comprendió el destino atroz que le esperaba al pequeño si nadie intervenía. En ese preciso instante, la sumisión dio paso a una determinación inquebrantable. El joven de 14 años consoló al niño. Le prometió que volvería con sus padres y comenzó a planificar meticulosamente una huida. Steven sabía que Parnell solía dejarlos solos debido a sus turnos de trabajo, confiando ciegamente en que la sumisión del adolescente sería suficiente para retenerlos. Aquella fe ciega del captor se convertiría en su propio error. La noche del 1 de marzo de 1980, aprovechando la ausencia del secuestrador, Steven tomó de la mano a Timothy y cruzó el umbral de la vivienda para no regresar jamás. Caminaron durante horas por senderos oscuros y carreteras solitarias, desafiando el frío y el miedo a ser descubiertos por el captor. Finalmente, lograron que un conductor compasivo los trasladara hasta la ciudad de Ukiah, donde se dirigieron de inmediato a la comisaría de policía. Los agentes de guardia reconocieron al instante al pequeño Timothy, cuya búsqueda mantenía en vilo a la región. Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche se produjo cuando interrogaron al adolescente que lo custodiaba. Con voz temblorosa pero firme, el muchacho pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la historia de la justicia, declarando que sabía quién era, que su nombre real era Steven y que creía que su apellido era Steiner. La noticia de que el niño desaparecido hacía 7 años estaba vivo y había rescatado a otro menor desató una oleada de asombro y admiración en todo el país, transformando a Steven en un héroe nacional antes de que pudiera procesar la magnitud de su libertad. El regreso a Merced estuvo lejos de ser el final idílico que todos imaginaban. Al llegar a la que fuera su casa, Steven se topó con un despliegue mediático sin precedentes. Decenas de periodistas, fotógrafos y curiosos se agolpaban en los jardines, subiendo incluso a los tejados en busca de una imagen del milagroso superviviente. Las cámaras y los micrófonos asediaron cada paso del joven, arrebatándole cualquier posibilidad de intimidad o de una recuperación pacífica. En el seno familiar, el reencuentro también desveló profundas fisuras. Delbert, incapaz de asimilar que su hijo ya no era el niño de 7 años que recordaba, intentó imponer una disciplina estricta y se negó rotundamente a que Steven recibiera asistencia psicológica profesional, considerando que la terapia era un asunto innecesario. Steven, por vergüenza y por un instinto de autoprotección, mantuvo un silencio absoluto sobre los abusos físicos que había padecido, intentando convencer a todos de que su vida durante el cautiverio había sido tolerable. Este silencio alimentó la incomprensión de sus hermanos y compañeros de escuela, quienes comenzaron a manifestar celos ante la abrumadora atención que recibía, acusándolo veladamente de no haber escapado antes. La investigación policial no tardó en desvelar el horror en toda su crudeza cuando las autoridades hallaron fotografías que Parnell había tomado durante las agresiones físicas, obligando a Steven a admitir la verdad ante el tribunal. El juicio contra Kenneth Parnell se celebró en 1981. A pesar de la gravedad de los delitos y del daño irreparable causado a la infancia de Steven,
Las leyes de la época resultaron ser asombrosamente benévolas con el criminal. Parnell fue condenado inicialmente por el secuestro de Timothy, y posteriormente, recibió una pena adicional por el de Steven, pero debido a los tecnicismos legales de la época, las sentencias se redujeron a un total de 8 años y 8 meses de prisión. La indignación pública aumentó cuando, tras cumplir únicamente 5 años por buena conducta, el secuestrador obtuvo la libertad condicional. Esta burla a la justicia dejó una profunda herida en Steven, quien vio como el hombre que había destruido su infancia pasaba menos tiempo tras las rejas que él mismo había permanecido en cautiverio. Durante los años posteriores, Steven intentó reconstruir las piezas de una existencia rota. Tras una adolescencia conflictiva en la que buscó refugio en el alcohol y las malas decisiones para adormecer el dolor de sus recuerdos, el destino le ofreció un respiro al conocer a Jodie Edmundson. La joven se convirtió en su pilar emocional, brindándole el afecto sincero y la estabilidad que tanto necesitaba. Se casaron y tuvieron 2 hijos, Ashley y Steven Jr., a quienes el joven padre colmó de un amor protector y constante, decidido a evitar que sufrieran cualquier tipo de daño. Steven comenzó a trabajar en una carnicería y a estudiar con la firme aspiración de convertirse en oficial de policía, queriendo dedicar su vida a la protección de la infancia. En esta época, colaboró activamente en la realización de una miniserie televisiva sobre su secuestro, titulada Sé que mi nombre es Steven, un proyecto que se estrenó en 1989 con un éxito clamoroso de audiencia y que sirvió como una suerte de catarsis pública para el joven. La fatalidad, sin embargo, aguardaba de forma implacable en una carretera secundaria de Merced. El 16 de septiembre de 1989, apenas 4 meses después de que su historia conmoviera a millones de espectadores en las pantallas, Steven regresaba a su hogar a bordo de su motocicleta tras cumplir con su jornada de trabajo. En un cruce de caminos, un conductor negligente omitió una señal de alto, embistió con violencia al joven y huyó del lugar de los hechos de manera cobarde. El impacto fue devastador. Por una trágica ironía del destino, su hermana menor, Jodie, pasó por el lugar del accidente minutos después a bordo de su propio vehículo, observando las luces de emergencia y los esfuerzos de los paramédicos por salvar una vida, sin imaginar que el cuerpo tendido sobre el asfalto pertenecía a su hermano. Steven falleció poco después en el hospital local, a la temprana edad de 24 años, dejando a una esposa desconsolada, a 2 hijos pequeños y a unos padres sumidos en un abismo de amargura infinita que parecía no tener fin. La muerte de Steven no cerró el capítulo de tragedias de la familia Steiner, sino que abrió una puerta hacia una oscuridad aún más profunda y terrorífica. En el centro de esta nueva espiral se encontraba Cary Steiner, el primogénito, cuya mente había ido naufragando lentamente en un mar de abandono emocional, celos patológicos y trastornos psiquiátricos no diagnosticados. Cary creció sintiéndose eclipsado por la figura de su hermano, primero como el niño ausente por el que todos lloraban, y luego como el héroe nacional aclamado por las multitudes. La timidez extrema de Cary, sumada a una obsesión creciente por la violencia y fantasías oscuras que ocultaba celosamente, lo convirtieron en un ser solitario e inestable. A pesar de que su entorno familiar detectaba conductas inusuales y un sufrimiento evidente, el tabú de la salud mental impidió que buscara ayuda médica. Cary comenzó a trabajar como empleado de mantenimiento en el Cedar Lodge, un motel situado en las inmediaciones del Parque Nacional de Yosemite, un paraje natural de inmensa belleza que pronto se convertiría en el escenario de sus crímenes. En febrero de 1999, las peores pesadillas de la comunidad se hicieron realidad cuando 3 turistas desaparecieron sin dejar rastro, en el área de Yosemite. Se trataba de Kerel Sun, su hija Juliana y Silvina Peloso, una joven de intercambio de origen argentino que compartía las vacaciones con ellas. La búsqueda federal no arrojó resultados hasta que, semanas más tarde, la policía localizó el vehículo quemado de las víctimas con 2 cuerpos en su interior, y posteriormente el cadáver de Juliana en una zona boscosa siguiendo las indicaciones de un macabro mapa, enviado de forma anónima. La investigación dio un giro definitivo en julio de ese mismo año, cuando Joye Ruth Armstrong, una joven naturalista que trabajaba en el parque, fue hallada decapitada cerca de su cabaña. Un testigo crucial describió haber visto un vehículo de características muy particulares merodeando el lugar el día anterior, un automóvil que pertenecía a Cary Steiner. Tras ser arrestado por el FBI, Cary no tardó en confesar los 4 asesinatos con una frialdad espeluznante,
detallando cómo había utilizado su puesto de trabajo para acceder a las habitaciones de las víctimas y cómo había planificado minuciosamente cada uno de los ataques. La confesión de Cary conmocionó a la opinión pública y destruyó de forma definitiva el apellido Steiner. La familia de un héroe se había convertido, de la noche a la mañana, en la familia de uno de los asesinos en serie más despiadados de California. Durante el juicio celebrado en 2002, la defensa intentó evitar la pena capital argumentando un historial familiar repleto de trastornos mentales y abusos heredados, pero el jurado lo consideró plenamente consciente de sus actos y dictaminó la condena a muerte. Cary permanece en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, mientras la suspensión de ejecuciones decretada en el estado posterga indefinidamente su destino final. Los padres, Delbert y Kay, vivieron sus últimos años en un exilio social absoluto, cargando con el peso intolerable de haber criado a una víctima y a un verdugo, hasta la muerte de Delbert en 2013. Por su parte, el pequeño Timothy Witte, el niño rescatado por Steven, logró construir una vida pacífica sirviendo como oficial de policía antes de fallecer repentinamente en 2010. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.